decía, voy a pasar a presentar a Rodrigo, que de alguna manera, bueno, pues es el que nos va a presentar ahora el libro y, como decía, pues hablará también algo de Enrique, me imagino. Rodrigo es médico oncólogo de profesión, viene de Zaragoza y ha escrito este libro de Los de Abajo, pero sobre todo es un apasionado también, ¿no?, de la historia y especialmente de la historia de los últimos, de Los de Abajo, ¿no? Y bueno, pues va a compartir con nosotros un poco su libro y lo que quiera, comentarnos, y luego podemos dialogar y charlar un rato con él. Pues gracias. ¿Esto es solo para grabar o se me oye, no? Ah, con esto. Muchas gracias por dedicar esta sala a Enrique y por tener este rato de diálogo. Es mi libro porque pone mi nombre, pero no es un libro mío. Este año que me ha tocado hacer varias presentaciones, y en Zaragoza lo hemos presentado en alguna librería y en mis compañeros de trabajo, porque claro, yo no soy historiador, efectivamente soy médico oncólogo. He llegado justito porque esta mañana he tenido consulta hasta las 3:30, entonces según salía he cogido el coche de Zaragoza y he venido, ¿no? Entonces la pregunta en mi ambiente laboral y en mi trabajo, y la pregunta más recurrente era cómo, primero, de dónde había sacado tiempo para escribir un libro, y segundo, que como un oncólogo pues escribía un libro de historia, ¿no? Lógicamente no es un libro mío, y es un libro que lleva madurándose más de 20 años. Y aquí Enrique pues tiene muchísima responsabilidad. Y los que no lo conocisteis también iré haciendo alguna semblanza, ¿no?, de Enrique. Enrique Prieto, hace 20 años, cuando aquí en la Casa de Maús hacíamos unos cursos de verano, que eran los cursos de Historia de los Pobres, cursos de 2 días, de 4 días, pues me liaron a mí, porque Enrique y Julián Gómez del Castillo, otro de los militantes cristianos de los que nos anteceden y que a muchos de los de aquí nos han influido mucho, pues nos metieron a unos cuantos esa pasión, sobre todo por la historia del movimiento obrero. Nos transmitieron con gran pasión la historia del movimiento obrero, de los cuales eran representantes, tanto Julián Gómez del Castillo como Enrique Prieto. Y yo ahí me fui metiendo, pegadito a ellos, aprendiendo, pegadito a ellos, con pasión, y llega un día que se empiezan a montar los cursos de Historia de los Pobres, porque Enrique siempre decía que entre las cosas que se había robado a los pobres, muchas veces hablamos de todo el robo que se hace de 1000 maneras, pero Enrique insistía mucho en que sobre todo se les había robado la historia, su historia. Y él era fue el primer, el gran impulsor de que se hicieran cursos específicos en el aula que hacemos aquí en verano sobre historia de los pobres. Y hicimos 3 o 4 cursos, yo creo que hicimos 4 ediciones o 5, y siempre yo estuve de responsable pues en casi todas de ellas. Y claro, de eso surge un montón de material, y esto estamos hablando del año 2003, 2004, 2005, y yo salía de esos cursos siempre desanimado, porque venía poca gente, siempre éramos los mismos. Había otros cursos que había más gente, y Enrique siempre salíamos del curso y al año que viene de 5 días en vez de 2, y al año que viene hay que tratar este tema, y Enrique, digo, Enrique, pero si somos siempre... que realmente era el gran impulsor de que aquí se hablara de historia. Él era ingeniero, Enrique Prieto era ingeniero químico, o sea que tampoco tenía nada que ver con la historia. Es decir, que él efectivamente nace en ese Madrid, nace en el año 40, su madre y su padre eran emigrantes, andaluces y castellano-manchegos, que habían venido pues como miles de emigrantes a Madrid de los años 30 a ganarse la vida. Su madre, Juliana, es ama de cría de la casa de un general franquista, y Enrique nace en el barrio Salamanca, pero no porque era de familia bien, sino porque nace en la sala, en la habitación de una de las criadas de la viuda del general Godet, y ahí nace Enrique, ¿no? Vive en esa España de los años 40-50, y en Madrid especialmente, como dice el vídeo, llena de cicatrices físicas. Él contaba cómo jugaban en las trincheras y en los socavones de las bombas de Moncloa y de la ciudad universitaria, todavía en esos años.
Y su madre, Juliana, fijaros, que fue presidenta de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Cuando se crea la OAC en el año 46, la madre de Enríquez desde primera hora está en la OAC femenina, y llega a ser presidenta, de tal manera que tiene la influencia de primera mano Enrique en su casa, ¿no? De su padre y especialmente de su madre, Juliana. Estamos hablando de los años 47, 48, 50, donde el papel de las mujeres, imaginaos cuál era, y sin embargo Juliana pues fue una mujer pues tremendamente adelantada, ¿no? Y ahí vive, ahí Julián conoce, digo Julián Enrique, a toda esa generación de militantes que ponen en marcha el apostolado obrero, que venían del campo, pues del campo comunista, anarquista, socialista, que en la figura de Rovirosa van a confluir y va a generar una gran iniciativa, es una eclosión en la Iglesia, una cosa como muy sorpresiva y muy maravillosa, que fue la inicial o la incipiente Hermandad Obrera de Acción Católica, con los frutos que daría, ¿no? Y de ahí bebe Enrique pues toda esa influencia de la militancia obrera, que había unido la militancia obrera del movimiento obrero con la fe y la militancia cristiana, sin rebajar un ápice la exigencia moral y de lucha por la justicia que traían de las luchas del movimiento obrero. Enrique iba para cura, como él siempre decía, y estudió con los salesianos, porque en principio él iba para sacerdote, ¿no? Empieza a estudiar estudios eclesiásticos, teología, etcétera, pero bueno, pues después se matricula en ingeniería perito industrial, aquí en Madrid, ¿no? Por eso digo que Enrique luego era un técnico, los que le conocimos era tremendamente técnico, y sin embargo pues era un apasionado de la historia, ¿no? Y yo ahí me siento muy identificado con él, porque hemos aglutinado esas dos pasiones. Por eso este libro, sin duda, se le debo a Enrique. Cuando ese material quedó como 10, 15 años un poco abandonado en mis archivos, y hace ya unos años me planteé pues desempolvarlo, juntarlo, darle forma, añadirlo, pues lo comenté con varios y con algún otro amigo, y la verdad es que no recibí muchos entusiasmos, hasta que se lo di a Enrique. Y entonces Enrique, en cuanto leyó el material, vamos, o sea, Rodrigo, esto hay que publicarlo, esto hay que sacarlo adelante, esto hay que darlo a conocer. Entonces, claro, cuando ya él cogió más forma, pues indudablemente no pude dejar de dedicarle el libro a Enrique, ¿no? He tenido el honor, además, de que él prologara el libro, que probablemente sea de las últimas cosas que escribió, aunque él no dejó de escribir hasta bien poco antes de morir. Y aquí voy a contar otra cosa, porque luego en el proceso de la enfermedad me tocó estar un poquito encima, aunque él y le llamaba de vez en cuando y hablábamos, y como yo soy oncólogo, él tuvo un cáncer, pues cada vez que iba al médico, tenía pruebas, pues solíamos hablar, me contaba. Y fijaros, cuando hablábamos porque yo qué sé, había tenido visita, o le habían hecho un escáner y me hablaba dedicábamos al tema de la enfermedad 2-3 minutos, él sobre todo preguntaba cosas técnicas, esto del escáner que pone aquí, que dicen, esto para que yo le explicara, y pasado el tiempo que le dedicaba a las cosas un poco de compartir esas impresiones, sobre todo de cosas un poco técnicas de la enfermedad, después me han dicho que va bien, pues la cosa no va mal y me van a poner otra quimio, cuando le ingresaban porque le bajaban las defensas, tenía fiebre. Comentábamos las cosas así más médicas, que él, y además ahí salía su parte técnica, su parte de no, y automáticamente, una vez comentado, él mismo dejaba de pensar en la enfermedad, cambiaba de tema, y los siguientes cuarto de hora, 20 minutos de la conversación, pues hablábamos de estos temas. Pero ya yo me quedaba alucinado, porque él estaba escribiendo la biografía de San Fructuoso del Bierzo, porque él luego
pues que la llegó a acabar, y ahí la tenemos, a ver si la damos una vuelta para publicar, y me contaba las cosas del monacato libre del siglo IX, de cómo San Fructuoso se enfrentaba a la nobleza leonesa, del alto, y automáticamente me pasaba a hablar de los militantes obreros de la CNT del Bierzo, de Diego Abad de Santillán, de Durruti, y luego hablábamos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, todo eso, y después, o sea, y el libro cómo va, y esto, y tendrías que poner, no sé qué libro se estaba leyendo, no sé qué libro, sí, lo tengo apuntado, que no tengo ahí para leer, de las luchas mineras del Bierzo leonés de los años 80, que había salido un libro estupendo de una historiadora, y así acababan nuestras conversaciones cuando le quedaban 4, 5, 3... La última creo que estaba yo en el hospital y hablando, la recuerdo, pues fue de estos temas pues un mes antes de fallecer, ¿no? Entonces, eso, pues también a mí como oncólogo y como médico, que lógicamente podéis imaginar la de gente que veo en esos procesos, pues fue un gran testimonio, ¿no? Por eso este libro está en su memoria, ¿no? Y luego, es que, tú córtame, porque y luego otra cosa, es que todo va enlazado con el libro. Enrique, en el tema laboral, creo que es de las personas que yo conozca, seguramente cada uno de vosotros conocéis otros, pero que yo conozca, que más lejos ha llevado esa idea de hacer de tu profesión vocación, que solo eso ya es tremendamente difícil. Cuánta vocación frustrada o cuánto condena a trabajos forzados hay en nuestra sociedad porque gente trabaja en trabajos para los que no está vocacionado, porque el mundo en que vivimos y la economía que vivimos hace esas barbaridades. Enrique no solo llegó a hacer de su profesión vocación, sino que dio el doble salto mortal, que eso es más difícil todavía, hacer de su profesión vocación y de su vocación profesional hacer misión evangelizadora. Es decir, que yo me siento afortunado, yo siempre lo digo, yo sí creo que yo estoy haciendo vocación de mi profesión, pero dar el paso como hizo Enrique cuando pone en marcha, después de su experiencia como ingeniero, trabaja en la empresa Bon, en Alcalá, luego se tiene que ir, efectivamente por las luchas sindicales él es expulsado, va al paro, tiene que ir a Barcelona con toda la familia, en Barcelona de nuevo pues se mete en temas sindicales en defensa de los trabajadores, siendo que él era un cargo medio, pero de nuevo también es perseguido, y tienen que volver prácticamente a Alcalá de Henares, y a Madrid, prácticamente con una mano delante y otra detrás, y ahí en los años 90 pone en marcha la empresa autogestionaria Copan, que era una empresa de detergentes, de jabones, y la pone en marcha pues inicialmente pues con la solidaridad de los amigos, de los compañeros de asociación. Él, como era químico, ingeniero químico, pues se sabía las formulaciones y empieza en casa con ollas a presión, pues haciendo pruebas, y va sacando pues unos primeros jabones que va difundiendo entre la red de amigos y de la asociación. La cosa parece que, oye, pues es que esto tira para adelante, y así va montando la empresa Copan, que ya la quiere montar como una empresa de economía de solidaridad. Y entonces Enrique hace ese salto de hacer de su profesión, unir, como os digo, de la experiencia que más concreta veo yo en mi pequeño entorno, que ha unido una profesión, y además una profesión técnica, a una labor evangelizadora. Pero claro, luego Enrique, claro, cuando ya yo le conocí, cuando la empresa Copan ya estaba un poco más en marcha, nosotros en Zaragoza nos hicimos distribuidores de los productos de limpieza de Copan, que pone el nombre Copan por las ruinas de Copan de Guatemala, ¿no? Me parece, de Honduras, y decide poner el nombre de estas ruinas mayas a la empresa Copan, ¿no? Y yo recuerdo cuando venía Enrique a Zaragoza, que
le trajimos varias veces pues, para hacer presentaciones de la empresa Copán pues, a cooperativas de consumo, para ampliar la red de ventas y a ver si podíamos vender más, y le llevábamos a algún colegio de monjas, para ver si en el colegio cogían los productos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que estuvimos con una cooperativa de consumo que tenían un pequeño supermercado para presentar. Tuvimos una tertulia con ellos y empezamos a hablar, ahí pasaba el tiempo y hablábamos de todo menos de Copán. Y Enrique pues empezó a hablar de los problemas de los pobres del mundo, de los problemas de la economía canalla, de cómo se roba el sur, ¿no? Y yo ahí diciendo, cuando vamos a hablar de Copán, que lo que queremos aquí es vender. Salíamos de la presentación y decía Enrique, bien, ¿no? Ha ido bien, ¿no? Yo creo que bien. Y yo le decía, Enrique, pero si no hemos hablado de Copán, si no hemos hablado de... Claro, y íbamos con las monjas y lo mismo, a ver si las monjas en su convento cogían Copán para el convento y teníamos ya un cliente fijo para, pues que si Santa Teresa para arriba, San Juan de la Cruz para abajo y el diálogo. Claro, hablar de Copán, claro, y luego sí que hablaba, ¿no? Y sí que... Pero te dabas cuenta que nosotros éramos más jóvenes, que el tema no era de garrafas, que Enrique, las garrafas de desengrasante, las garrafas de lavavajillas, las garrafas que todos hemos cargado miles por arriba y por abajo, las garrafas de limpiasuelos, fue la bellísima forma que tuvo Enrique de hablar de las cosas del Señor. Y Enrique, eso era la excusa, porque su misión fundamental era hablar de las cosas del Señor. Y hablar de las cosas del Señor para Enrique era hablar de los problemas de los pobres, de los problemas de este mundo. Era hablar de... Y encontró una bellísima forma, que es esa empresa autogestionaria, para ir de aquí y de allá. Y nosotros creíamos que la habíamos traído para ayudarle a ver si difundía más Copán, y realmente había venido para ayudarnos él a enseñarnos a evangelizar. Esa lección... A Enrique le importaba si vendía más o menos, era un empresario antiempresario, o sea, era una cosa que... porque él tenía esa idea de hablar de las cosas del Señor. Y con Enrique, y con esos garrafas de Copán, se renovaba aquellas frases de Santa Teresa de Dios está entre los pucheros, pues Dios estaba entre las garrafas de Copán de Enrique. Y eso era así, y todos lo hemos vivido y nos hemos apasionado y entusiasmado, ¿no? Ese era Enrique, ¿no? Tenía la mirada, parece que tenía la mirada siempre más allá, ¿no? Y esto es historia de los de abajo, de hecho estas cosas las cuento aquí, y ya entrando un poco en el libro, va de esto precisamente, va de estas cosas y de cosas como estas de los de abajo. El libro, tú me dirás cuánto tengo, ¿no? Bueno. Yo te quiero decir, le he dedicado tanto tiempo que puedo estar 3 noches, o sea que voy a ser sintético. El libro, si en algo tiene valor, no es tanto lo que yo haya escrito, como os digo, sino que está hecho, como dice el tópico, a lomos de gigantes. Enrique es uno de ellos y de muchos más gigantes, ¿no? Y de lo más valioso del libro, no tanto son lo que yo he escrito, que no deja de ser un entrelazado de muchas cosas, sino el soporte y las citas y los textos de cientos de personas de mucha más valía, ¿no? que yo, ¿no? Desde la Antígona de Sofocles, a Tomás de Aquino, a Kropotkin, Rosa Luxemburgo, Unamuno, Emma Goldman, Albert Camus, historiadores como Hobsbawm, Thomson Toynbee, Julián Casanova, Doleans. Textos que hablan de cosas que muchas veces no se hablan y que yo he hecho un poco el armazón o el hilazón de todas estas cosas siguiendo un esquema cronológico. El libro lleva un esquema cronológico, tiene 3 grandes partes, que las he llamado como las 3 grandes palabras de la Revolución Francesa, un poco para resignificarlas.
libertad, fraternidad, igualdad. La primera parte, a la que llamo igualdad, es todo un recorrido muy a vista de pájaro desde prácticamente la prehistoria y el mundo antiguo, donde por poner un trazo grueso puede predominar lo igualitarista, fijaros que la propiedad privada, tal y como la concebimos hoy en día, si el Homo sapiens, es decir, entendiendo el Homo sapiens como el ser humano con nuestra misma dotación genética y nuestra misma capacidad intelectual, es decir, nosotros mismos, se estima que estamos sobre la faz de la Tierra en 200, 250.000 años, la propiedad privada como la conocemos puede tener una vida de unos 4.000 años y de manera estructurada desde el derecho romano. Es decir, es el derecho romano el que realmente estructura la propiedad privada como la entendemos hoy en día. Hoy en día parece que es un derecho sacrosanto, absoluto, y en 250.000 años de historia, aproximadamente la propiedad privada como la entendemos ha existido 2.000. Es decir, que el ser humano ha vivido muchos años de historia sin el concepto absoluto de propiedad privada como el que tenemos ahora. Y digo absoluto porque yo tampoco estoy en contra de la propiedad privada, no soy un colectivista, pero aquí defiendo, y en este libro defiendo claramente, la doctrina social de la Iglesia, muchas veces olvidada por los propios cristianos. Un capítulo a los padres de la Iglesia, aunque eso es más conocido, pero el propio, si nos vamos, no queremos ser tan revolucionarios como los padres de la Iglesia, Tomás de Aquino, Suma Teológica, en caso de necesidad, los bienes son comunes. La propiedad privada no es un principio absoluto. Principio que recoge Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, en los mismos términos, literalmente. En caso de sobreabundancia, en caso de necesidad, el pobre tiene derecho a coger lo que le sobra al rico. Gaudium et Spes. Hace 30 años. ¿Cuánto de esto se habla en nuestras parroquias? Pues de esto Enrique hablaba mucho, ¿vale? Por eso digamos que el primer es brocha gorda, ¿no? Pero esa es la primera parte del libro. La segunda parte la he llamado libertad, igualdad, libertad, que viene a ser todo el recorrido prácticamente de la Edad Media y Edad Moderna, con todas sus subidas y bajadas, pero realmente es la época donde el concepto de libertad a nivel global de un igualitarismo, el concepto de la libertad personal empieza a desarrollarse hasta llegar a su apogeo con la Ilustración, podemos decir, ¿no? Pero por eso globalmente le he llamado libertad. Hay la gran experiencia medieval de las ciudades libres, de las instituciones libres, hechas por los de abajo. En España tenemos los gremios, las cofradías, pero esas instituciones se dan por todo el occidente europeo, las guildas centroeuropeas, en las zonas eslavas hay instituciones de las mismas características, todas instituciones profesionales de los de abajo y con muchísimos elementos libres y autogestionarios, y eso se da durante toda la Edad Media. Entonces a ese segundo bloque le he llamado libertad. Y el tercer bloque, que es la tercera parte del libro, es el de la solidaridad o la fraternidad, ¿no? Fijaros, la Revolución Francesa, que se alza al grito de una palabra eminentemente cristiana. El que introduce en la historia el concepto de fraternidad es Jesús de Nazaret. Si podemos hablar de que el otro es hermano, es porque tenemos un concepto de un Dios que es Padre. Y eso lo introduce en la historia Jesús de Nazaret. Y la fraternidad, que quizás es el más, con diferencia, inacabado o lejano de los grandes principios de la Revolución Francesa, por eso le dedico la última parte, que realmente es casi un monográfico de la historia del movimiento obrero. De la historia del movimiento obrero, porque fue, como decía Juan Pablo II, la irrupción de una gran corriente de solidaridad, la Bornestersen.
No es que durante el resto de la historia no hubiera habido solidaridad, por supuesto. Desde que el hombre es hombre hay relaciones de amor fraterno y de solidaridad, faltaría. Pero la solidaridad institucional como una gran corriente en un mundo estructural, en un mundo con grandes instituciones, donde se crean ya asociaciones prácticamente internacionales de solidaridad institucional. Eso es un descubrimiento de la modernidad y es un descubrimiento que hacen los de abajo, que hacen los pobres y que hace especialmente el movimiento obrero. Esto reconocido, como os digo, por Juan Pablo II en esa magnífica encíclica de Labor Exercens 1980. Ese es un poco el esquema del libro, por poner el marco, ¿no? Y ahora pues voy a dar unas pinceladas, ¿no? Y voy a leer 3 o 4 textos, porque como os he dicho que lo más importante es lo que, no lo que he escrito yo, sino lo que he cogido yo de otros. Os leeré algún texto que están en el libro, ¿no? Y os voy a leer el primer texto, que muy breve, que no está en el libro. Mira, vamos a hablar del libro, pero el primer texto que os leo no está en el libro. No está en el libro porque se ha dicho hace un mes, que si se hubiera dicho hace año y medio lo hubiera puesto de portada. La globalización de la impotencia es hija de una mentira, que la historia siempre fue así, que la escriben los vencedores, pero no es cierto que la historia la escriban los vencedores. La historia es devastada por los prepotentes, pero la salvan los humildes, los justos, los mártires. En ellos el bien resplandece y la auténtica humanidad resiste y se renueva. León XIV. León XIV. De esto va este libro. Digo, parece que se ha leído el libro. No parece que se ha leído el libro, pero no se lo ha leído, evidentemente, pero si echamos una mirada a la historia con una mirada evangélica, tienes que llegar a esta conclusión. La historia la han devastado los poderosos, los prepotentes, y la han salvado los humildes. León XIV. Me alegré infinito cuando leí este texto. Esta es la tesis de este libro. La historia la han devastado los poderosos, la han salvado y la siguen salvando los humildes. Muchas veces sin conciencia, o la mayor parte de las veces, o la infinidad de las veces, sin conciencia de que la salvan. Por eso, el libro, otra de las características es que no pretende ser, porque Enrique cuando miraba la historia, no miraba para regodearte en la historia, miraba para encontrar las claves para el actuar, porque Enrique luego estaba muy pegado a la tierra, a los problemas de... Y de eso es lo que pretende el libro es eso, ¿no? Descubrir que tenemos unas raíces, descubrir o querer descubrir que una de las cosas que se han robado, uno de los patrimonios que se ha robado a los pobres es su historia, y sacar de aquí las ganas o el antídoto contra el derrotismo que el pesimismo actual parece ceñirse, y querer ser protagonistas de nuestro quehacer histórico presente, ¿no? No ser solo espectadores, sino actores de nuestra propia historia que nos toca vivir. Por eso cada capítulo del libro tiene una pequeña, son 21 capítulos, 7, 7, 7, en esos 3 bloques. Cada capítulo tiene al final una pequeña encuesta, unas pequeñas preguntas para que pueda haber un grupo de jóvenes o no tan jóvenes. Ya me consta que hay una parroquia de Madrid que lo está trabajando, pues pueda reunirse y decir, vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos... Entonces, después de cada capítulo tiene un pequeño ver, un pequeño juzgar y unas propuestas de actuar para actuar en el presente histórico con los diferentes temas que van saliendo en el libro, ¿no? Decía Unamuno, el gran pensador hispano del siglo XX, decía Unamuno, dice, los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia, que todas las horas del día y en todos los países del globo
se levantan a una orden del sol y van a sus campos, a sus talleres, a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Esa labor que, como las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre la que se alzan los islotes de la historia. Sobre ese silencio augusto se apoya y vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa, continua, es la substancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros, papeles, monumentos y piedras. Fijaros, Unamuno, ¿no? Este libro quiere rastrear en ese madrépora suboceánica sobre la que meten bulla los islotes que cuentan la historia. Kropotkin, que fue un príncipe ruso, que, bueno, príncipe, él era aristócrata, pero sí estaba relacionado con la familia del zar, hizo un proceso de abajamiento y él fue geógrafo, fue antropólogo y se le considera uno de los principales ideólogos o escritores del anarquismo, y porque hizo un proceso de acercamiento sobre todo a los pobres en la Rusia de su época, y él decía, por ejemplo, de las cosas que nos rodean, ¿no? Dice: cada invención, cada máquina tiene la misma historia, larga historia de noches en blanco, de miseria, de desilusiones y de alegrías, de mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que venían a añadir al primitivo invento esas pequeñas nonadas sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más, cada invención es una síntesis resultante de las 1000 anteriores, en el inmenso campo de la ciencia, la mecánica y la industria. Ciencia e industria, saber y aplicación, descubrimiento y realización práctica que conduce a nuevas realizaciones, invenciones, trabajo cerebral y trabajo manual, idea y labor de los brazos, todo se enlaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral pasado y presente. Entonces, ¿qué derecho asiste a nadie a apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo? ¿Qué derecho asiste a nadie a decir esto es mío y no vuestro? Contrastemos con la mentalidad actual, ¿no? Es decir, que haces una pequeña cosa, esto es mío, ¿no? Fijaros, los cristianos en la Eucaristía, el libro, otro de los ejes gordos del libro es el eje del trabajo, que ha sido la gran fuerza de los de abajo, ¿no? Es decir que, entonces, paralelamente al libro, o en él, es toda una historia del trabajo, ¿no? Fijaros que incluso las épocas históricas son nombradas muchas veces con las herramientas de trabajo, ¿eh? El paleolítico es la edad de piedra, el neolítico es en la nueva piedra, la edad de bronce, la edad de los metales, el hierro, el cobre, etcétera, porque son la técnica la que va a hacer un cambio de mentalidad. Y la edad antigua, media y moderna es un invento de los historiadores de la modernidad. ¿Por qué la edad moderna se llama moderna? Pues porque los que inventaron esos términos vivían en la edad moderna, claro. Y lo suyo en el siglo XVIII era ser modernos, ¿no? Ahora, claro, la edad moderna ahora mismo, ¿cuál es? Siglo XVIII, siglo XVII, ahora la podríamos decir, ¿no? Pero de nuevo es la revolución industrial, el periodo industrial. Los grandes periodos muchas veces tienen porque el trabajo configura al ser humano, ¿no? En el castellano tenemos, si a una persona le preguntas cómo estás, suele ser una cosa temporal, ¿no? Se suele entender como estado de ánimo, ¿no? Pero si a alguien le preguntas así, sin otro contexto, ¿tú qué eres? Casi siempre entendemos o contestamos con soy profesor, soy trabajador, soy médico, porque
hasta en eso, ¿no? El trabajo nos configura como persona. Por tanto, es una historia muy pegada al trabajo, que ha sido la gran fuerza de los de abajo, ¿no? Y decía esto porque eso es una cosa tremendamente cristiana. Juan Pablo II, en la labor en el Celsen, lo deja meridianamente claro, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo es el elemento principal, el capital es el elemento sustancial o adjetivo. Eso, y de hecho, cuando nosotros en la Eucaristía se presenta el pan y el vino, el sacerdote dice: te presentamos el pan, fruto del trabajo, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te presentamos el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Es decir, todo lo que hay en la tierra, todo, miremos, o es creación, o es tierra, o es vid, o es un regalo, o es, llamémoslo como queramos, o es materia prima, creación. Antes de la consagración decimos fruto de la tierra, fruto de la vid, o es recreación, o es trabajo. No hay más, no hay más. El capital es trabajo acumulado. Durante milenios, sí, pero es trabajo acumulado. O hay creación o hay recreación. El sacerdote no dice: te presentamos el pan, fruto de la tierra, el capital y el trabajo del hombre. No, en cristiano hay trabajo o creación. Trabajo o creación. Por eso somos co-creadores o recreadores, ¿no? Con el trabajo somos co-creadores, con el trabajo somos recreadores. Con el trabajo, no sé, que hay algún sacerdote, igual digo, nos hacemos dioses, porque tenemos la capacidad de crear. El capital no crea. Y hoy nos meten hasta la saciedad la idea de que es el capital el que genera trabajo. No, el capital no genera trabajo. El consumo no genera trabajo. No, hay que consumir para que aumenten las cifras económicas. Hay que consumir para que el consumo tire de la economía. No, mira, que lo que tira de la economía es el trabajo. Que solo el trabajo genera riqueza. Que solo el trabajo genera riqueza. Eso ya ni los sindicatos se lo creen. Este es un principio que tampoco se oye mucho en los púlpitos, pero vamos a insistir. Solo el trabajo genera riqueza. El capital genera precio. El consumo aumenta los precios. Aumenta el precio de la vivienda. Pero solo el trabajo genera riqueza, que es la verdadera fuerza de los pobres. Otra cosa es que el trabajo no tenga precio, o el precio del trabajo sea tan miserable que vivamos un mundo donde haya millones y millones de niños esclavos, etcétera, etcétera. Porque el precio del trabajo es miserable, pero el valor del trabajo es sagrado. Otro de los ejes del libro es el eje del trabajo, es el eje de la libertad entendida. Fijaros, desde que el anhelo de libertad es una cosa consustancial al Homo sapiens, desde que es Homo sapiens, ¿no? Es decir, que la primera huelga constatada en la historia ya es constatada porque hay registro escrito, probablemente ya la habría antes. Es la construcción del Valle de los Reyes en el año 2000 a.C. El papiro de Turín, ahí está constatada la huelga de los trabajadores del Valle de los Reyes. Es decir, que es consustancial, mientras haya tiranía, mientras haya explotación, va a haber siempre, a veces más evidente, a veces menos evidente, el anhelo del ser humano por liberarse de la explotación. Y ese es otro de los ejes del libro, ¿no? de todos esos anhelos, de libertad permanente que se dan permanentemente hasta la actualidad de todo ser humano cuando se siente explotado, ¿no? Decía Camus, el Nobel francés, otro testimonio realmente impresionante, la vida de Albert Camus. Decía Camus que
el esclavo, hablando de la esclavitud en la antigüedad, a partir del momento en que rechaza el orden humillante de su superior, rechaza al mismo tiempo su propia condición de esclavo. Ya el hecho de rechazar la humillación hace que dejes de ser esclavo, ¿no? Y eso es otra de las constantes del libro, donde hay relatados muchísimos. El libro apunta, ¿no?, para que el que quiera pueda indagar más, claro, no vamos a... pero la cantidad de revueltas que se dan en el mundo antiguo, y eso que muchas más de las que no conocemos, pero es una constante, ¿no?, en el mundo griego, en las atrapacias persas, el mundo romano, por supuesto, hasta la actualidad, hasta la actualidad, ¿vale? Es una constante, ese anhelo de libertad. Y luego, ¿cuánto? Sí, ya acabo con el último de los ejes. Hemos dicho el trabajo, bueno, el eje temporal, los bloques, el trabajo, el anhelo de libertad, apuntando, para el que quiera profundizar más, pues pueda ir más. Y el último de los ejes es el de las realizaciones institucionales de los de abajo, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de que los pobres han hecho la historia, no solo es en las cosas un poco, sí, el trabajo, evidentemente, todo lo ha creado el trabajo, ¿no? Entonces eso, pero luego hay una serie de cantidad de realidades institucionales que son fruto de los de abajo, ¿no? Es decir, que para empezar, el municipalismo libre que tenemos, las sociedades democráticas, o sea, el municipalismo nace de las primeras ciudades altomedievales que consiguen estatutos de autonomía, llámense fueros, llámense cartas pueblas, llámense cartas de repoblación, llámense, que son conquistadas a los poderosos y van creando todo un cuerpo de garantías procesales, el derecho de procesamiento, el habeas corpus, todo eso son derechos que no son otorgados, nunca fueron otorgados, fueron arrancados a los de arriba. Y si tenemos parlamentos, y si tenemos sistemas, es porque el primer Parlamento de León, que tanto le gustaba a Enrique, en el siglo XIII, es porque se le arranca al rey leonés, aunque solo sea porque tiene la necesidad de financiar las guerras en la Reconquista, pero no le queda otro remedio que meter a los representantes del trabajo, a los representantes del vulgo, en el Parlamento, la primera vez en la historia. Y así comienzan los representantes del pueblo a meterse en los parlamentos, y en las cortes, y en los estados generales franceses, y en lo que sería el Parlamento inglés, que sería la Cámara de los Comunes, que tendría mucho menos valor, y al final la Cámara de los Comunes es la que predomina, y la Cámara de los Lores apenas pinta nada, como nuestro Senado. Ya no te quiero contar todos los derechos laborales que tenemos, ¿no? Cuando Bismarck en el siglo XIX crea la primera ley de protección social, no la crea porque quiera mucho al movimiento obrero, sino porque tiene tanto miedo al Partido Socialista Alemán que se acaba de crear y a los obreros alemanes que se están organizando, que aunque solo sea por miedo, como decía Tomás Malagón, que la historia a veces avanza con el culo pegado a la pared, pero avanza, aunque solo sea por miedo, tiene que sacar una ley de protección social, que es la base de todas las seguridades sociales de Europa. Y eso se lo arranca el movimiento obrero alemán al canciller Bismarck. Y de ahí, batalla tras batalla. Las 8 horas son fruto de una de las huelgas más ejemplares del movimiento obrero español. La primera vez que en España se firman las 8 horas por ley es en 1923, después de la guerra, del 1921, después de la huelga de la canadiense, en la que los obreros españoles consiguen arrancar al conde de Romanones que firme por ley la aspiración secular del movimiento obrero, 8 horas de descanso, 8 horas para la formación, 8 horas de trabajo. Que es verdad que ahora se sigue trabajando, sí, pero se ha legislado. Cuando se conquistan los derechos de los indígenas no es porque los reyes quieran, es porque un puñado de locos frailes franciscanos y jesuitas se enfrentan a los poderosos para desarrollar el derecho internacional, el derecho de gentes,
Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, pobres de solemnidad. O sea, no es que a Felipe II se le ocurriera vamos a defender a los pobres. Es que tiene un martillo pilón que se llama Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas y cientos de misioneros que bajo amenazas incluso de si no haces esto no te confieso y cosas de estas, usando bien cosas, consiguieron cosas de este tipo. Es decir, que nuestra sanidad universal, las cosas que colectivamente nos sentimos orgullosos hoy en día, no han sido concesiones de los poderosos, han sido fruto de la lucha de miles y miles y miles de gente sencilla, anónima. Y ya acabo, y siempre me gusta acabar con una cita de Emma Goldman. Emma Goldman fue una mujer lituanoamericana que también fue una mujer anarquista, y ella vino como periodista a la Guerra Civil Española, y un poco como tantos otros, como Simone Weil, de la que tanto se habla ahora, ¿no? Que estuvo muy cerquita de Zaragoza, Simone Weil, pues en la zona de Aragón se concentraron bastantes de estas, porque era donde el frente estaba más estable y porque, como, bueno, y Emma Goldman, cuando ya estaba acabando la guerra, tuvo que huir por el Pirineo a Francia, y allí se encontró con una casa escuela donde una maestra refugiaba a un grupo de chavales que desamparados, y que de su pequeña casa de pueblo había hecho una casa escuela para proteger a esos chavales, ¿no?, de los horrores de la guerra. Y Emma Goldman relata cómo le impactó esa experiencia, y relata sobre todo el cartel que presidía esa casa escuela, ¿no? Y dice Emma Goldman en su biografía, dice: presidía la casa escuela en la que se refugiaban de la guerra un puñado de niños en el Pirineo en 1939. El siguiente texto. Dice: bueno, la profesora, la maestra Roca, había convertido esa casa campesina heredada de sus padres en un santuario de la infancia. Era maestra y madre para 30 niños que se cobijaban bajo sus alas como polluelos. La ayudaba su hijo Floreal, de 12 años, y un campesino y su burro acarreaban los abastecimientos desde el fondo del valle. Las necesidades estaban lejos de ser cubiertas, especialmente en calorías y ropa de invierno, pero el olvido de los bombardeos y la guerra del mundo viejo había recuperado pronto a aquellos niños que efectivamente estaban saboreando un mundo nuevo. Y presidía el cartel, y este es el cartel que presidía en la casa escuela: los niños son el mundo nuevo, todos los soñadores son niños. Lo son aquellos a quienes mueve la delicadeza y la bondad, aquellos en cuyo pecho palpita el amor por la libertad y la cultura, los que gozan con la felicidad del prójimo, los que sienten latir sus corazones, quienes se sientan capaces de mitigar el sufrimiento del otro, los que asisten a los desvalidos. Esos son también niños. No son niños quienes han perdido la fe en la bondad del hombre y no ven en cada criatura un hermano, aquellos quienes aquejan la suficiencia y la arrogancia. Si la ingratitud forma parte de tu corazón, no entres en esta escuela, no eres niño. Palabras más que evangélicas, ¿no?, de esta casa escuela en el Pirineo. Pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás.